Este, sean todos, sean todos ustedes bienvenidos, hermanos, y vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. El tema que dejamos la ocasión anterior, la sesión pasada, es que estábamos considerando cómo es que se contempla, cómo se argumenta, cómo se visualiza la doble naturaleza en Jesucristo y cómo esto también impacta no solo el tema de la cristología, sino también cómo impacta nuestra propia experiencia religiosa. Bueno, vamos a continuar con esa parte y vamos también el día de hoy a abordar el asunto de los oficios del Salvador. Eh, Muy bien, tenemos entonces a manera de síntesis en este diagrama que hay varias o hay por lo menos tres maneras de ver, en este caso, la encarnación. Una de las cosas que quiero enfatizar y que también tocamos la sesión anterior es que en particular este tema pertenece dentro de la teología al tema de los misterios de la divinidad. Y se usa el término misterio porque es algo que se puede comprender naturalmente, pero no del todo. Es algo que se puede explicar, pero no del todo. Entonces, esta situación de poder entender algo, aceptar por medio de la fe algo y hasta cierto punto poder explicar, no significa que no sea, que no tengamos un conocimiento verdadero acerca del tema, pero también significa que es un tema que por sí mismo no puede, no puede agotarse, no podemos ni en una, ni en dos, ni en varias sesiones entender a cabalidad cómo es que sucede esa cuestión. Uno de los planteamientos que señalamos es justamente cómo puede lo divino, cómo puede Dios mismo en su ser, en su naturaleza, cómo puede autolimitarse de tal manera que pueda, en este caso, hacerse venir a ser un ser humano, ¿no? Y esto es complicado, si es la verdad, es un tema complejo, pero pertenece al asunto de la consideración de, de, de nuestra salvación, porque nuestra salvación está sustentada en uno de estos grandes pilares y este gran pilar que estamos trabajando y considerando es justamente la encarnación. Pero ya hemos dicho que a lo largo de la historia ha habido distintas énfasis, distintos matices de considerar este asunto. Y tenemos, por supuesto, en este diagrama tenemos las tres posturas clásicas que se han venido desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos la encarnación simulada, que es decir, eh, la postura docetista, eh, que recuerden ustedes que esa palabra de docetismo fue una doctrina que se infiltró a la iglesia, cuyos orígenes son obviamente el pensamiento griego, pero que básicamente esa doctrina del docetismo decía que la presencia de Jesús entre los seres humanos no había sido una presencia real, corpórea a la manera de un ser humano, es decir, no había habido una encarnación. Entonces era una encarnación simulada porque, valga el término esto de encarnación simulada, porque ellos decían que su presencia había sido una presencia perceptible por los sentidos humanos, pero que no era real, que de hecho la palabra docetismo en el griego original significa apariencia, algo aparente, como nosotros lo señalamos a la manera de pensar
en un holograma o en una especie de fantasma, en donde hay una percepción visible de, pero que no puede ser real. Entonces, el docetismo pensaba esto. ¿Y por qué pensaban ellos eso? Porque para el docetismo la naturaleza, la materia humana, la naturaleza humana era pecaminosa. Entonces, Dios no podía apropiarse o hacerse pecado al apropiarse de la naturaleza humana. Entonces, por eso fue una apariencia solamente, era la postura que ellos señalaban. Entonces, en esta encarnación simulada estaban los docetistas. Pero también en esta negación de la encarnación, estaban otros grupos, lo mencionamos como los ebionitas. Por ejemplo, para los ebionitas también era inconcebible que Dios pudiera hacerse carne, que Dios pudiera encarnarse. De hecho es la gran diferencia entre la religión judía y la cristiana, porque los cristianos creemos y de hecho la fe cristiana se sustenta en ese fenómeno de la encarnación. Pero la religión judía siempre negó esta parte, ¿no? Siempre negó que Jesucristo realmente fuera el Hijo de Dios y realmente Él portara la esencia divina. Por eso es que, de hecho, en la visión de la salvación judía, ellos no contemplan nunca, nunca lo han hecho, no contemplan nunca la encarnación del Hijo de Dios, como lo hacemos los cristianos. Para ellos, el Mesías será un líder obviamente de carne y hueso, no venido del cielo, sino para ellos será un líder que Dios levantará a la manera de aquellos grandes líderes como Moisés, por ejemplo. Entonces sería un líder que los llevará a ellos en un retorno a su gloria, ¿no? A su gloria terrestre. Perdón, se apagó se apagó mi micrófono, una disculpa. Entonces, en esta encarnación simulada, repetimos, tenemos a los ebionitas, tenemos por ejemplo, la misma postura judía. Estaba yo señalando que la gran diferencia entre judíos y cristianos es que los cristianos sí creemos en la encarnación, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, pero que para la religión judía esto jamás podría suceder porque Dios no podría encarnarse dada su naturaleza y su condición esencial, no ocurriría esto. Por eso la diferencia entre el Mesías es que para nosotros el Mesías es el Hijo de Dios encarnado y para ellos el Mesías será un gran líder a la manera de Moisés o de esos grandes hombres de su historia que Dios levantó y que eh, se apaga mi micrófono, pero ya lo volví a... Ok, algo está pasando con mi micrófono, pero voy a estar atento para que no esté apagado. Entonces, en esta situación, con respecto a la encarnación de Jesucristo, a lo largo de la historia, repetimos, ha habido varias posturas. Entonces, esta encarnación, por un lado, se ha visto como, como algo simulado, y en el extremo derecho tenemos una encarnación parcial, es decir, aquellas posturas en donde se toma el cuerpo, pero no se toma la voluntad. Recuerden ustedes esas posturas de algunos teólogos en donde
esas posturas de los teólogos donde se toma, donde el verbo se encarna, toma el cuerpo. Muy bien, que toma el cuerpo, toma el cuerpo, pero como si el cuerpo simplemente fuera un envase, ¿no? Un envase que es apropiado por el logos, por el verbo, y entonces eso permite realizar las funciones, sobre todo aquellas funciones sobrenaturales, porque entenderíamos en este razonamiento de la encarnación parcial que el ser humano por sí mismo no puede lograr portentos como los que describen los evangelios y solamente podría hacerlo el verbo cuya esencia es divina. Entonces, esta postura de la encarnación parcial está tomando solamente esa parte. Y en el centro tenemos la visión tradicional cristiana, que se trata de una encarnación real y plena. Entonces, no es solamente algo simulado, no es algo parcial, sino la postura cristiana típica, tradicional, es que la encarnación sucedió y sucedió en términos absolutos, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense que esta cuestión de la encarnación que ya empezamos a tocar la sesión pasada, eh, tiene que ver tiene que ver con el tema de la antropología, también con el tema de la cristología, con ambas cosas, pero les voy a presentar a ustedes, voy a citar para ustedes lo que al respecto se planteó en los primeros siglos, porque las controversias con respecto a las dos naturalezas de Jesús o a la persona de Jesucristo con las dos naturalezas fue un tema que cubrió los primeros 5 siglos prácticamente. Muy bien, tengo entonces, perdón, hermanos, les estaba comentando que voy a presentar para ustedes la parte del credo, lo que se conoce como el credo niceno-constantinopolitano, que ese credo, una de las partes que contiene es lo relacionado con la encarnación de Jesucristo, y ese credo empezó su formulación primeramente en el concilio que se le conoce como el Concilio de Nicea en el 325, y se completó o tuvo su parte extendida casi 100 años después, en el 451, en lo que se conoce como el Concilio de Constantinopla. Entonces, la suma de la reflexión en torno a Jesucristo contenida en esos dos concilios es lo que hoy conocemos como el credo niceno-constantinopolitano. Muy bien, entonces es lo que le voy a presentar a ustedes y por favor, observen muy bien los distintos elementos que componen este credo. Es por supuesto, un enunciamiento doctrinal acerca de la persona de Jesucristo y tiene como trasfondo todas esas teorías, toda esa argumentación
que tuvieron los primeros teólogos, los primeros pensadores, para tratar de resolver ese dilema de las dos naturalezas de Jesucristo. Entonces, por eso es que los distintos elementos del credo tratan de contrarrestar esas posturas erradas, equivocadas, que hoy conocemos como herejías. Pero vamos entonces a mirar esta parte. Muy bien. Entonces, tengo para ustedes esta parte que pueden ver en la pantalla. Esta parte no es todo el credo, pero solamente es lo relacionado con la persona de Jesucristo. Dice, creo en un solo Señor Jesucristo, el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Recuerden ustedes que eh, entre los tres estados de Cristo es preexistencia, encarnación y glorificación. Esos tres estados naturalmente están presentes aquí en este texto. Esas tres ideas están presentes aquí en la argumentación de esta parte del credo. Entonces, cuando dice creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de los siglos, se está está haciendo alusión, obviamente, a la preexistencia del verbo. Entonces, sigue describiendo la naturaleza y en estos términos dice, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Qué es lo que al credo le interesa señalar, enfatizar, subrayar? ¿Qué es lo que le interesa? Bueno, al credo le interesa ir en contra de todas aquellas posturas, porque había una de las posturas que decía que el arrianismo es otra, no la vimos en el cuadro que presenté a usted en la sesión pasada, pero el arrianismo es una de se le llama así porque su proponente era Arrio, y Arrio decía que Jesucristo sí era de una naturaleza divina, pero cualitativamente no como la del Padre. Es decir, Dios era un Dios, digo, Jesucristo era un Dios menor, de una esencia diferente de la del Padre, y eso lo colocaba en rango, en jerarquía, como un Dios menor. Sí era superior al ser humano, naturalmente, y a los ángeles, pero evidentemente no era de la naturaleza de Dios Padre. Entonces, por eso es que esta parte del credo, casi pudiéramos decir que se refiere o que está en contra del arrianismo, porque el arrianismo decía que que Jesucristo sí era de una naturaleza divina, pero menor o diferente de la del Padre. Y por eso aquí el énfasis en el credo es Dios verdadero de Dios verdadero. Y con eso está señalando que la esencia que portaba Jesucristo es la misma esencia del Padre. Y luego la siguiente línea que dice engendrado, no creado, también esto va en contra de aquellas posturas que decían con aquellas posturas de trasfondo del pensamiento griego que decían que Cristo había sido creado. O sea, y como el ser humano fue creado, como todo el cosmos fue creado, los ángeles fueron creados, que también Jesucristo había sido creado, era una criatura más entre todo el orden creacional. Entonces, por eso aquí la palabra de engendrado, no creado, y eso plantea una gran diferencia, porque engendrado quiere decir que Jesucristo, y esto no sabemos, por supuesto, cuándo sucedió, pero que Jesucristo en algún momento había sido creado del Padre, digo, perdón, engendrado del Padre. Hay una palabra en griego para explicar esta cuestión de engendrado, pero da la idea, digamos, por poner un similar
en nuestro horizonte humano, quienes somos padres, nosotros no, diríamos, la palabra correcta para usar es que nosotros engendramos a nuestros hijos, no los creamos. O sea, no tiene el sentido de cómo creamos, o cómo se crea una pintura, cómo se crea un poema, cómo se crean distintas cosas que pueden ser creadas, pero en el caso de la naturaleza humana se engendra. Y por eso es que si esto lo transportamos a la naturaleza divina, entonces hay cosas que evidentemente Dios ha creado, pero con respecto al Hijo, no se usa esa palabra de ser creado, sino más bien ser engendrado, en el sentido de que de proteger esa naturaleza que porta Jesús como una naturaleza exactamente igual a la del Padre. Por eso se prefiere usar el término, se da preferencia al término engendrado y no creado. Por eso ese señalamiento que hace. Y luego le enfatiza la siguiente línea: de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por quien todo fue hecho. Esta es una de las cosas que también entran en la consideración de la cristología, porque, como dice el apóstol Pablo y los escritos del Nuevo Testamento, que por medio del Verbo fueron hechas todas las cosas. Entonces, se está señalando aquí una participación, se está señalando una participación, en este caso de el Hijo, también en la constitución de todo el universo. Dice, por quien todo fue hecho, dice que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo, el propósito de la encarnación es la salvación de todos los seres humanos, por supuesto. Dice, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Yo sé que nosotros tenemos nuestra propia postura acerca de María, la Madre de Jesús, pero simplemente lo que quiero señalar es que aquí el punto que se quiere enfatizar es justamente la cuestión o el asunto de la encarnación, y por eso señala que se encarnó de María, es decir, María como su madre porta obviamente la naturaleza humana y hace que Jesucristo también sea portador de esa naturaleza humana en su exacta, en toda la exactitud que esto implica. Porque recuerden ustedes el pasaje que utilizamos también de Hebreos, en donde dice, porque tenemos un mediador que es exactamente como nosotros. Dice, nos convenía tener un mediador que fuese como nosotros y que él, estando en esa condición como nosotros, fuese tentado en todo. Entonces, y en otra parte también de ahí de Hebreos dice, sacrificio y ofrenda no quisiste y me apropiaste cuerpo. Entonces, esta parte de que sea nacido de María, la mujer María, obviamente garantiza que Jesucristo porte la naturaleza humana en toda en toda su dimensión. Y por eso esta parte del texto lo señala de esa manera. Dice, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y aquí también, este, así como Jesucristo se encarna, de esa misma manera fue crucificado, y se da la referencia histórica de Poncio Pilato. Dice, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día. Quiere decir que lo que constituye el corazón de la fe cristiana, en el sentido de que Jesucristo muere por nuestros pecados, de que realmente es sepultado, porque recuerden, aquí se está moviendo en el fondo
estas cuestiones del docetismo, donde la muerte de Jesús también fue aparente, no fue una muerte real, fue una muerte simulada, etcétera. Entonces, todo eso se está moviendo en el fondo y por eso el énfasis de cuestiones históricas, ¿no? Citar, en este caso, una autoridad romana que fue el que sancionó justamente el juicio, la condenación y muerte de Jesucristo y simplemente señalar que todo eso fue una cuestión evidente, real, histórica, y por lo tanto su validez sostiene, en este caso, es consistente con la fe cristiana. Dice, y yo resucitó al tercer día según las escrituras. Esta cuestión el nivel de lo profético también se está incluyendo. Resucitó al tercer día según las escrituras. Esto ya es la vinculación que finalmente los cristianos hemos hecho entre Antiguo y Nuevo Testamento, como ambos testamentos constituyen nuestra Biblia. Entonces, aquí se da por hecho también que nos hemos apropiado lo que en algún momento solo fueron las escrituras hebreas, que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, para nosotros los cristianos en esta herencia de fe y en esta vinculación que tiene el Mesías en el cumplimiento del plan de salvación. También nos estamos vinculados con el Antiguo Testamento porque Jesucristo constituye ¿cómo se dice? El cumplimiento de aquellas promesas hechas en el Antiguo Testamento en Jesucristo son una realidad y por eso esa lectura profética y esa vinculación profética entre los dos testamentos que hoy constituyen nuestras escrituras o nuestra Biblia. Y luego viene la parte de la glorificación. Recuerden que es preexistencia, encarnación y glorificación. Entonces, ahorita viene en el credo la parte de la glorificación y dice, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, eh, que es la postura que también tenemos los cristianos y que también reflejan los escritos del Nuevo Testamento, que la condición y el estatus en el cual hoy se encuentra Jesucristo es una situación totalmente distinta a como estuvo aquí en la tierra. Por eso dice, y ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y vendrá nuevamente con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Que está resumiendo doctrinas como el retorno de Jesucristo, la parusía, lo que se conoce como la parusía, que es la manifestación nuevamente del Señor a los seres humanos, pero esta vez para establecer un juicio, ¿no? Para establecer un juicio, llevar a cabo ese juicio y traer la apertura de lo que será la vida eterna. Entonces, el reino eternal, lo que doctrinalmente conocemos como el reino eternal, entonces esto ya será una realidad a partir del retorno del Señor. Entonces, vean ustedes cómo tiene las mismas, ¿cómo se dice? Las mismas, eh, los mismos elementos que este credo que viene, que se formula entre los siglos tres y más bien cuarto y quinto, que se formula entre este siglos, contiene las partes principales de la doctrina cristiana que ha perdurado a lo largo de los siglos. Y eh, quizá nosotros el único pero que pondríamos es en la cuestión de María, de la Virgen María, porque esa es una postura doctrinal tradicional que compete a la confesión católica, pero nosotros en nuestra propia visión e interpretación
Pues sí, efectivamente, María existió, fue la madre de Jesús, pero también fue una mujer, como muchas mujeres, de su tiempo, en el sentido de lo humano, ¿no? Porque en la visión, de la fe católica, María se encuentra también en el cielo junto al Padre, junto al Hijo, cosa que obviamente nosotros no creemos, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia que a lo mejor estamos conscientes de ello, pero vale la pena enfatizarlo o señalarlo simplemente para evitar cualquier confusión. Entonces, pero fuera de eso, fuera de ese asunto, lo demás son los típicos elementos que constituyen la doctrina cristiana y repetimos, esto ha perdurado al paso de los siglos. Ahora, vamos a meternos un poquito en la cuestión de lo humano en Jesús. Cuando decimos que Jesús tuvo esta parte humana, ¿a qué nos referimos? Fíjense que la parte eh, humana representa cierta complicación y es lo que vamos a considerar a continuación. Vamos a mirar. Muy bien. Hay una vinculación, por supuesto, hay una vinculación entre la antropología y la cristología, y esta vinculación queda constituida en la encarnación del Hijo, en la encarnación del Hijo, pero aquí tenemos anotado y el problema del alma. Recuerden que una de las posturas que consideramos en la sesión pasada en esas diferentes herejías que existieron, había una de ellas que decía que el Logos poseyó un cuerpo sin alma. O sea, tomó el cuerpo, sí, efectivamente lo tomó, lo poseyó, pero ese cuerpo estaba vaciado de alma, no tenía alma. Entonces, dijimos un poquito la crítica de que lo humano, si carece del alma, simplemente no está completo. No se puede hablar de que algo sea humano o plenamente humano eh, si está esa situación ahí de que no tenga el alma, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros señalamos en esta parte, en ese diagrama, en la parte central, que se trata de una encarnación real y plena, y eso significa que está el paquete completo, está el cuerpo, pero también está el alma. Bueno, vamos a ver un poco entonces esa parte. Aquí la antropología que el ser humano está en una tensión que es el contexto de lo secular, reflejado en el conocimiento científico, pero también está el contexto religioso reflejado en las creencias. Nosotros, al hablar del ser humano, es inevitable que, que entremos en esta consideración, en esta doble consideración, es decir, por una parte, visualizar al ser humano en los términos como lo hace la ciencia, pero también visualizar al ser humano en los términos que lo hace la religión, en este caso la religión cristiana, que obviamente es un contexto o pertenece al contexto de las creencias. Pero, ¿por qué tenemos esta cuestión planteada en relación al problema del alma? Fíjense que el problema del alma es un tema muy, muy interesante y hasta el día de hoy se convierte en un tema que tanto compete al ámbito religioso, pero también compete al ámbito secular. ¿En qué momento el ser humano se constituye una persona? El ser humano para estar completo necesita el alma, no solo necesita las funciones del cuerpo, racionalidad, todo lo sensorial, percepciones sensoriales y todo eso, sino que también necesita el alma. Una de las cuestiones, digo, simplemente para ilustrar el tema, porque sí es muy interesante, ¿en qué momento el alma
habita el cuerpo, es decir, cuando ese ser humano es engendrado, cuando las dos células, la masculina y la femenina, se unen, en ese momento llega el alma, o el alma es algo que se va desarrollando, porque obviamente el feto, ese pequeño ser tiene una evolución biológica, ¿no? Va creciendo en el útero de la mujer, y la gran pregunta es, ¿en qué momento llega el alma? ¿Llega en el momento de la concepción? ¿Llega en el momento del nacimiento? ¿O llega en alguno en algún proceso intermedio? ¿Dónde llega el alma? ¿Qué es incluso la misma pregunta y gran interrogante de qué es el alma, ¿no? ¿Qué es el alma? Yo les puse un ejemplo la sesión pasada, o, lo comenté sobre un caso muy complicado un caso de enfermedad y padecimiento y muerte de la madre de unos compañeros de trabajo, en donde simplemente para ilustrar esta parte del alma, ¿no? En donde la persona sufre una embolia, cae en una situación muy crítica, los cirujanos intentan restablecerle la salud, obviamente no, la situación era tan crítica que no, esto ya no fue posible, y entonces la persona entró lo que conocemos como un estado vegetativo, es decir, ya no tiene la conciencia de quién es, no hay esa comunicación personal como antes o en algún momento lo hubo, sino es simplemente un cuerpo ahí vivo biológicamente, pero sin conciencia personal. Es decir, está el cuerpo allí, tiene funciones, todavía tiene funciones vitales. El cuerpo es como si regresáramos a una persona adulta, a esa condición de un bebé recién nacido, que el bebé recién nacido todavía no tiene conciencia de su corporeidad, de su auto determinación. O sea, el bebé no sabe de nada de eso, un bebé recién nacido no sabe. Existen funciones vitales, pero todavía no está la conciencia ahí desarrollada. Entonces, todo esto tiene que ver con el problema del alma, porque ¿qué es el alma? ¿Qué es esta cuestión del alma en el ser humano? Porque si decimos que Jesucristo se encarnó, tenemos que aceptar que Él toma lo humano de manera integral, incluida el alma. No toma simplemente el cuerpo como un envase, ¿no? Como algo que habitar, como fue una de las posturas. Entonces, la consideración del ser humano desde ambos polos, es decir, el ámbito del conocimiento científico, pero también el ámbito de las creencias, es importante para tratar de comprender. Iba a decir para resolver el problema de la encarnación, pero realmente hubiera estado mal plantearlo así, sino más bien para comprender, en este caso, la encarnación de Jesucristo. Muy bien. Vamos a continuar sobre este asunto. Recuerden ustedes que en el contexto religioso, porque aquí estamos diciendo hay dos contextos que se suman, el contexto secular y el contexto religioso. Nosotros vamos a tomar esa postura de que ambas posturas no se repelen, no se rechazan la una a la otra, sino más bien tomaremos esa postura de que ambos se suman. Y por eso, primeramente en el contexto de las creencias, que es el contexto religioso, tenemos y consideramos ya dos vertientes, la postura griega y la postura hebrea. Y cuando hablamos de la postura hebrea, hablamos del basar, es decir, de lo corpóreo, hablamos del nefesh, todas las funciones psíquicas, y hablamos del ruach, toda esa cuestión espiritual que también está presente en el ser humano. Y la visión dualista griega
solamente contemplaba lo que es el soma, el cuerpo, lo corpóreo, y el alma, referido al nirvana, ¿no? Y que ellos decían que el alma había sido, había venido de la esfera superior, en este caso para los griegos, el alma que habitaba y pertenecía a la esfera de lo sobrenatural. Cuando un ser humano nacía, entonces venía una de esas almas y habitaba el cuerpo. El cuerpo se desarrollaba, llegaba el tiempo de que iba a morir, y cuando ese cuerpo moría, esa alma que había descendido para habitarlo quedaba liberada y retornaba a ese mundo de lo sobrenatural. Era la visión griega. Nosotros, obviamente, no tenemos esa postura, y nosotros interpretamos como que el ser humano con su alma, al fenecer, entra en una especie de sueño, de descanso temporal, y este descanso temporal, este sueño, habrá de ser interrumpido cuando retorne el Señor Jesucristo. Entonces, ese es nuestro contexto de creencias, así lo vemos nosotros. Y vemos también en este contexto de las creencias que somos la suma integral de esos tres elementos: lo corpóreo, lo psíquico y lo espiritual. Eso nos constituye, y eso forma parte de nosotros. Bueno, este es el contexto de las creencias. Vamos a sumar aquí también cuál es el contexto de lo secular, el contexto de la ciencia, cómo se visualiza al ser humano en este contexto de todo lo que hoy se contempla. Bueno, aquí tenemos eh, este, muy descriptivo esta parte. Dice el contexto secular, la visión clásica, que muchas veces esto desde en las edades tempranas de la educación nos habían señalado la visión clásica. La visión clásica del ser humano es que es un ser biopsicosocial. Hoy ya empieza a tener esto más amplitud en cuanto a qué es el ser humano, y qué constituye toda su naturaleza y todo eso. Y entonces aquí bien, tenemos un listado del lado derecho de las cosas que constituyen lo humano, y que hoy están abordadas desde diferentes métodos, y hoy hay toda una explicación, hay toda una argumentación con respecto a cada una de ellas, ¿no? Tenemos la cuestión de las emociones, toda esa, toda esa emotividad que hay en el ser humano. Ahí son grandes temas para la psicología moderna, el manejo de las emociones, cómo son naturales, todas ellas son naturales en el ser humano, forman parte de, y entonces toda una cuestión, toda una temática que tiene que ver con eso. Por supuesto, tenemos la racionalidad. Hay muchos seres creados que son inteligentes, pero la racionalidad que posee el ser humano no tiene comparación. Es increíble ver cómo las funciones de las neuronas en nuestro cerebro, y cómo hay regiones en el cerebro que tienen que ver con las diferentes capacidades que nuestro cuerpo posee. El olfato tiene su región, todo lo táctil también tiene su región, etcétera. Pero, como yo decía al inicio, pero un gran dilema que incluso para la ciencia sigue habiendo y sigue quedando es: ¿y en dónde está el alma? ¿En qué parte de la región, de la corteza cerebral, o de todas las partes del cerebro, en dónde radica el alma? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde tiene su asiento el alma? Eh, esto no deja de ser un tema complicado hasta nuestros días.
Por supuesto, además de las emociones, la racionalidad, está la voluntad. La voluntad es esa capacidad de autodeterminación, es lo que también se conoce como libre albedrío. Esto es inherente al ser humano, es parte de la naturaleza humana. Otra cuestión es también la conciencia. La conciencia pues, es un elemento que todos los seres humanos en un sentido particular tenemos. Los otros, el resto de los seres creados, el resto de la creación, no tienen ese discernimiento moral como tenemos los seres humanos, ¿no? Los seres humanos, por naturaleza, empezamos a distinguir lo bueno y lo malo. Claro que tiene que ver con un aprendizaje también social, ¿no? Pero, eh, eh, pero los seres humanos somos los únicos que desarrollamos un código ético. Ese código ético tiene su base justamente porque poseemos una conciencia. Hay una conciencia en nosotros que nos hace saber cuando algo no es bueno, cuando algo daña o no solo o a mi persona, sino a alguien más, nosotros sabemos eso, ¿no? A menos que haya alguna disfunción o alguna afección neuronal que se severa, como es el caso de las personas que a veces causan daño, sobre todo en el estudio de los asesinos seriales, en donde se estudia su cerebro para ver si hay alguna afección severa en su funcionamiento neuronal, porque la verdad, lo natural en el ser humano es que siempre sepa cuándo está haciendo bien y cuándo hace mal y tenga esta libre determinación para elegir o hacer lo bueno o hacer lo malo, pero siempre estando consciente, ¿no? Siempre estando consciente. Tenemos también la cuestión de la personalidad. Es también algo muy importante. Cada persona, así como somos miles de millones de personas en el mundo, cada uno tiene su propia personalidad. Los hermanos, hermanas que nacen en un mismo hogar, engendrados de los mismos padres, crecidos en condiciones similares, condiciones medioambientales, en su hogar, en su barrio, en todo eso. Bueno, pues cada persona habrá de tener y tiene su propia personalidad, aunque tengamos a los mismos padres, aunque hayamos crecido en la misma casa, hayamos ido a la misma escuela, vayamos a la misma iglesia, etcétera. Cada quien tiene su propia personalidad. ¿Y qué es eso? Es el conjunto de características psíquicas que cada quien tiene. Bueno, yo quiero que ustedes piensen también que cuando estamos viendo este listado, emociones, racionalidad, voluntad, conciencia, personalidad, todo eso lo pensemos también en Jesucristo. Es decir, estas cuestiones las tuvo también Jesucristo. Él tuvo conciencia, tuvo libre autodeterminación, tuvo su racionalidad, tuvo naturalmente emociones. Él tenía una personalidad propia. Bueno, todo eso no solo lo tenemos o lo tiene cualquier ser humano, sino entonces también tenemos que atribuirlas a que las tuvo Jesucristo, ¿no? Y cuando hablamos también del carácter, otro punto más en nuestro listado con respecto al ser humano, el listado que es perdón, el carácter que es el conjunto de valores y creencias. Este carácter también decimos, ay, es que él tiene su propio carácter. Bueno, ese es otro elemento netamente humano, que ya el carácter es justamente es ese factor del humano que se constituye por el conjunto de valores y de creencias. Nuestros valores y nuestras creencias determinan nuestro carácter. Por supuesto, también la memoria.
La memoria, la capacidad de traer a nuestra mente eventos del pasado, de nuestra experiencia, incluso nuestra memoria es algo fantástico porque nos hace incluso recordar no solo imágenes, diálogos, gestos, sino también sabores, olores, en fin, o sea, es increíble el cerebro humano cómo guarda, archiva y tiene todo eso ahí almacenado, y la memoria es esta cuestión de recordar, de traer al presente esos eventos o experiencias del pasado. Y por supuesto la imaginación. ¿Qué sería el hombre sin la imaginación? Se dice que la imaginación es, antes de que las cosas sean creadas, el hombre tiene una capacidad de creatividad increíble, pero todo eso que el hombre crea, primero tiene su asiento en la imaginación. Y esta cosa de la imaginación también es algo increíble, ¿no? Es algo realmente pues fenomenal que poseemos los seres humanos. Y por supuesto también la poseyó Jesús. Él crea parábolas, ¿no? Recurre a su imaginación, recurre a su memoria para revivir eventos pasados y formula muchas parábolas, ¿no? Parábolas de un contenido y una estructura muy hermosa, como cómo se puede crear un ejemplo imaginario para mostrar una realidad espiritual profunda, ¿no? Como la parábola del hijo pródigo, lo que conocemos como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Un escenario familiar en donde hay un hijo que pues no está contento con lo que tiene, aunque nosotros diríamos tiene mucho, tiene una familia, tiene un padre, tiene una madre, no carece de sustento, pero este hijo que nunca está contento con lo que quiere, se va de casa, y no solo se va de casa, sino le pide al padre que le dé su herencia, ¿no? Que le dé la parte que le toca. Y es todo un drama familiar lo que ahí sucede, pero Jesús crea esa parábola, la crea toma elementos del contexto de su tiempo, familias, de desobediencia, de inconformidad, etcétera, pero también elementos de amor incondicional, ¿no? El padre que ve venir a ese hijo y sale a su encuentro, le abraza, le besa y se alegra de su retorno. Entonces, son elementos que pertenecen a la naturaleza humana, que constituyen lo humano. Y Jesús toma eso de su propia experiencia, de lo que él visualiza, de lo que él ha vivido, de lo que él contempla en el contexto de su tiempo, y formula parábolas con una capacidad de comunicación increíble, porque son parábolas que cualquier persona puede entender, pero que contienen verdades espirituales profundas y que también el ser humano puede llegar a comprender. Entonces, todo este contenido de lo humano, pues es increíble. Somos los seres humanos, somos dotados de una gran capacidad en muchos sentidos. Y bueno, naturalmente nuestro mundo actual nos muestra muchas cosas muy buenas, que nos sorprendemos, nos causa admiración de la gran capacidad que tiene el ser humano para crear cosas. Pero así también, aunque aunque el ser humano también tiene esta gran capacidad del bien, de lo bueno,
lamentablemente también tiene la parte negativa, ¿no? Así también hay una gran capacidad para crear cosas que dañen, ¿no? Que causan mal, y, en fin, todo eso. En la parte baja del diagrama dice, existe un reconocimiento de elementos materiales e inmateriales, materiales e inmateriales. Muchas veces esto es poco valorado, pero está ahí presente. A nosotros los seres humanos estamos constituidos por cosas materiales, es decir, la visión, nuestros ojos, o sea, nuestros ojos, yo sé que ahora hay cámaras, hay teléfonos que tienen muy buena capacidad. Por ejemplo, eh, yo recuerdo a mis hijos cuando estaban en esa etapa de comprar su teléfono. Para ellos lo importante era, bueno, ¿y cuántos megapíxeles tiene la cámara? Porque les interesaba que tuviera una buena cámara el teléfono. Pero ninguna cámara, queridos hermanos, ninguna cámara se compara con nuestra visión, con nuestro ojo. El ojo es una maravilla. Puede captar, es la mayor fidelidad. No la puedes encontrar en una cámara como la encuentras en tus propios ojos. La mejor fidelidad para todo, ¿no? La robótica que hoy día está muy avanzada, trata de imitar todas esas capacidades increíbles que tenemos los seres humanos, ¿no? Lo táctil, lo auditivo, lo motriz. Para que un robot se mueva, tienen que meterle muchísima información, y aún así no son movimientos tan naturales como lo es en los seres humanos. Es cierto, ya la robótica está avanzando muchísimo y a veces ya hay cosas sorprendentes, pero lo que por naturaleza tenemos los seres humanos todavía sigue siendo realmente increíble. Entonces, hay muchos elementos materiales en nosotros, pero también elementos inmateriales, ¿no? Como la memoria, la imaginación, la conciencia, las emociones. Esos son elementos inmateriales, pero son elementos inmateriales que también se reflejan en la presión material. Si estamos tristes, lloramos, o se nos quita el hambre, o si estamos deprimidos, no queremos comer. Es decir, hay una vinculación entre lo inmaterial y lo material en nosotros de una manera automática. Pero estoy diciendo todo esto, queridos hermanos, porque también tenemos que pensar que lo mismo lo encontramos en Jesucristo, exactamente lo mismo. Porque si decimos que Jesucristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, entonces tenemos que conceder que Jesucristo también asumió y experimentó todo esto de lo humano que nosotros tenemos. Él disfrutó de aquellos manjares al estar comiendo cuando fue invitado. Se irritó, se enojó cuando fue al templo y vio a todos esos cambistas aprovecharse y dar mercancía muy cara para los oferentes, para quienes iban ahí a participar de los sacrificios, y eso le incomodó, le irritó tanto que hizo un látigo y volcó las mesas de los cambistas. Es decir, en Jesús hay toda esta cuestión de lo humano. Lo emotivo se enoja, se entristece cuando Lázaro muere, se conmueve y llora por él, y tan evidente fue su llanto que la gente dijo, mira cuánto amaba a ese hombre, que mira cómo está llorando. Entonces Jesús experimenta todo esto, todo las emociones, la conciencia,
esta cuestión del discernimiento moral. Dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no nos dará a ustedes buenas cosas. Jesús sabe cuando alguien no es buena persona. O sea, Jesús sabe cuando alguien tiene malas intenciones. Porque, y el texto, la escritura lo dice, porque Él conocía los corazones de las personas. Entonces, Jesús es alguien muy perceptivo. Él sabe cuando alguien aparenta tener buenas intenciones, pero no las tiene. Como cuando fue invitado a comer en casa de aquel fariseo y se presentó a aquella mujer que derramando perfume en sus pies, empezó a llorar tan profusamente que empapó los pies de Jesús con sus lágrimas y después ella empezó a secarlos con sus cabellos. Una situación, una experiencia muy dramática del Señor. Y aquel fariseo empieza a pensar dentro de sí, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. Y el texto dice que Jesús sabe lo que él está pensando, sabe lo que él está sintiendo y le propone una parábola, ¿no? La parábola de los dos deudores. Entonces, Jesús es alguien que también tiene todo esto del humano, tiene su propia personalidad, él está ahí enseñando a la gente, ve que los niños se acercan y los discípulos le dicen, espérense ustedes, pequeños, porque el Señor está ocupado, ustedes no. Y el Señor les dice, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidas. Es decir, Jesús de personalidad tierna, sensible, que él eh, para él, si hay algo importante, hay muchas cosas importantes, pero los niños ocupan el primer lugar. Y por eso dice, el que no fuere como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, un Jesús sensible, tierno, y que le gusta también estar rodeado de los pequeños, los bendice, es toda esta cuestión también que es que Jesús experimenta en su humanidad, bueno, también la tenemos nosotros, hermanos. Nosotros tenemos capacidad de ternura, tenemos capacidad de condescender, en este caso, con los niños, estar a ponernos a su nivel, estar a su altura, digamos. Todas esas cuestiones son parte constituyen lo humano. Y bueno, todo esto entonces, insistimos en esa parte, todo esto estuvo presente en Jesús. Y por eso, hablar de la encarnación es hablar y conceder que Jesús tuvo todo esto en su humanidad. Y si tuvo todo eso en su humanidad, entonces concedemos automáticamente que Jesús tuvo un alma humana, ¿sí? Y no solamente aquellas posturas doctrinales de los primeros siglos en donde el Logos habitó el cuerpo, pero un cuerpo que no tenía alma. Eso no pertenece a la visión cristiana que tenemos con respecto a la persona de Jesucristo. Muy bien. Entonces, con esta parte voy a pausar, con esta parte voy a pausar. Bueno, ya en un sentido, hemos estado diciendo que Jesucristo es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. Tiene toda la naturaleza humana con todo lo que ello implica, pero también tiene esa naturaleza divina. Entonces, ya en ese ámbito de lo divino, y no es que lo estemos separando, simplemente estamos explicando las funciones de su papel de mediador,
porque si debemos también entender esta parte teológica, que Jesucristo fue mediador y por eso los escritos del Nuevo Testamento así lo señalan, que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice, y luego el texto muy interesantemente señala esa parte, tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, y luego dice Jesucristo hombre. Porque no dijo Jesucristo Dios, dijo Jesucristo hombre, así está escrito. Pero estas funciones del mediador, que básicamente son estas, y viene simbolizado en el episodio de su nacimiento, cuando es visitado por aquellos magos de Oriente, por aquellos sabios de Oriente, en donde les es regalado oro, incienso y mirra. Esto tiene un sentido simbólico para las funciones del mediador, porque aquel pequeño que nacía y que fue visitado y que fue reconocido, entonces iba a tener a lo largo de su vida esas tres funciones: la función sacerdotal, la función real y la función profética. Entonces, al abordar esta parte, obviamente estamos entrando a la parte teológica y estamos diciendo que Jesucristo como mediador, porque la razón de que se encarnara el Hijo de Dios tenía propósitos salvíficos. Entonces, dentro de esos propósitos salvíficos, que es toda esta área de la teología, entonces son las tres funciones que Jesús tuvo como sacerdote, como rey y como profeta. Entonces, estas tres funciones son muy importantes porque recordando un poco la función de cada uno en el Antiguo Testamento, el trasfondo de las tres funciones de Jesucristo es justamente las funciones de que hubo sobre esto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había una familia sacerdotal, había una tribu que fue designada para que ellos ejercieran las funciones sacerdotales en este marco religioso y litúrgico del pueblo de Israel. También hubo personas que especialmente fueron designadas para ser reyes, para ser el primer rey Saúl, que no fue una monarquía muy exitosa, pero y después viene David, y después el hijo de David, que es Salomón. Se empiezan a crear las dinastías reales, pero lo que importa es ver la función. ¿Cuál era la función del rey? ¿Cuál era la función del sacerdote? ¿No? Tenemos en sus primeros inicios del desarrollo del pueblo israelita a un personaje, por ejemplo, como Samuel. Samuel no solamente era juez, sino también era sacerdote y también hacía las veces de profeta. La figura de Samuel es muy interesante porque es alguien en quien también se reúnen estas tres, dijéramos, capacidades o funciones. Samuel es claramente un sacerdote que ministra y ofrece los sacrificios al Dios Altísimo. También hace antes de que viniera Saúl y fuera coronado, Samuel también administraba la justicia, es decir, hacía las funciones de, rey, de regulador o administración administraba la vida social del pueblo. Y otra de las cosas que también hacía Samuel era la de ser profeta, ¿no? Dios le dijo: Vas a nombrar un rey, vas a nombrar y vas a elegir entre el pueblo, la tribu, la familia, vas a elegir a esta persona para que él sea este rey. Entonces, también hacía las funciones de profeta, recibía
y canalizaba la voluntad de Dios. Entonces, es un personaje muy interesante, Samuel, porque en él, de manera, vamos a decir, prefigurativa, es decir, Samuel es de alguna manera una prefiguración del Mesías, porque es clarísimo que en Jesús se cumplen, en Jesucristo se cumplen esas tres funciones, pero es muy interesante ver cómo en el Antiguo Testamento hay un personaje como Samuel que también conlleva en su labor esos tres oficios, ¿no? La de ser sacerdote, la de administrar y regular la justicia y también la de ser canal o profeta para la voluntad divina. Repito, cosas que en Jesucristo van a ser clarísimas. Entonces, quiero pausar entonces y dejar aquí esta parte. Vamos a revisar los oficios del mediador. Recuerden ustedes que hemos hablado de las intermediaciones de Dios con respecto al ser humano, que son aquellos momentos importantes en los que Dios interviene en la historia y cómo en una de esas intermediaciones, obviamente la más significativa, es la presencia de Jesucristo en el escenario humano. Pero revisando que esto sea con fines salvíficos, porque los planes de Dios siempre tienen esa orientación de lo salvífico. Entonces, la presencia de Jesús entre los seres humanos, aún adquiriendo la naturaleza humana y todo ello, aún con eso, Jesucristo vino para cumplir un propósito y es un propósito que está asociado a esos tres oficios. Porque Jesucristo no es solamente sacerdote, él mismo es ofrenda para Dios. Y vamos a revisar esa parte tan importante de qué hace el sacerdote y qué constituye la ofrenda. Y por qué asociarlo, descubrir ese significado y ver entonces por qué Jesús es tanto sacerdote como ofrenda. Después, la otra parte, por qué Jesús es rey, por qué es reconocido como rey. Incluso, aunque sea de manera, en afán de burla y eso, cuando él es crucificado, colocan un letrero que dice el rey de los judíos, ¿no? Aunque ellos lo tomaban como una perdón, como una afrenta, como un insulto, la verdad es que en un sentido profundo, Jesucristo todo el tiempo fue rey. Pero un rey, ¿en qué sentido? Un rey, ¿en qué términos? Y la Biblia habla de eso, habla de la realeza de Jesucristo y dice que Él vendrá ahora en su retorno como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, hay una función real en Jesucristo y es también lo que vamos a revisar. Y por último, la función profética, ¿no? Jesús es el nuevo Moisés. Así como Moisés era valorado porque les dio la ley, aunque Jesús dice, porque Moisés no es que él les haya dado la ley es de Dios y él simplemente hizo la función de un instrumento, entonces ahora Jesucristo es el profeta. Es decir, Jesús habla en nombre de Dios y dice, el que me ha visto a mí, dice Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que me escucha a mí, escucha al Padre. Entonces, esta función profética en Jesús es también muy, muy relevante, es muy importante de analizar y de considerar porque cierra esta triple función o estos tres oficios del mediador, la de sacerdote, la de rey y la de profeta. Pero vamos a dejar aquí, queridos hermanos, y retomamos estas tres funciones del mediador, las retomamos el próximo día lunes, que va a ser nuestra siguiente sesión. Pues muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Una disculpa por el manejo del micrófono que hubo al inicio.
pero ya después estuvo muy bien, así es que con el favor de Dios les deseo que estén muy bien, que se cuiden mucho, que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias y que nos podamos ver y saludar el próximo lunes. Les deseo también que pasen un bendecido sábado y también un muy bonito fin de semana. Un abrazo, Muchísimas, queridos hermanos y hermanas, cuídense mucho, les aprecio. Mande, hermana Irma. muchísimas gracias, hermano. Que Dios bendiga también su día de reposo. Claro, claro, primeramente Dios. Sí, muchas gracias, hermana Irma. Un Pues, abrazo. claro, mi hermana, muchas gracias. Pues entonces, queridos hermanos y hermanas, nos vemos el próximo día lunes. Dios les bendiga y un abrazo también para todos. Gracias, hermanos. Pasa a ustedes. Gracias a usted, hermano.